El funcionario me humilló en la oficina donde juran servir a los héroes, pero cuando su hijo supo la verdad, renunció avergonzado. Esa mañana de lunes pensé que había tocado fondo, después de 3 rechazos consecutivos, pero no sabía que estaba a punto de encontrarme con el niño que salvé hace 15 años, ahora convertido en el soldado que defendería mi honor cuando su propio padre me pisoteó la dignidad. Nunca imaginé que el hombre que salvó mi vida sería despreciado por mi propio padre. Pero a veces los hijos deben enseñar honor a sus padres, incluso cuando eso significa sacrificar todo lo que creían importante. Mi nombre es Eduardo Vargas. Tengo 68 años y durante 30 años he librado una batalla silenciosa contra una burocracia que parece haber olvidado el significado de la palabra servicio. Perdí mi pierna derecha en 1982, sirviendo a mi país, pero he descubierto que perder la fe en las instituciones que se supone que deben protegerte duele mucho más que cualquier herida física. Hoy era mi 4º intento de conseguir las prestaciones médicas que necesitaba desesperadamente, no para mí, sino para María, mi esposa de 43 años de matrimonio, que luchaba contra un cáncer que estaba ganando terreno día a día porque no podíamos costear el tratamiento completo. Me levanté a las 5 de la mañana, como hacía siempre que tenía que ir a la oficina de asuntos veteranos. Necesitaba tiempo extra para todo, para ducharme sin resbalar, para vestirme con el traje azul marino que había sido mi uniforme de gala, y que ahora usaba solo para ocasiones importantes, para organizar meticulosamente todos los documentos en mi carpeta de cuero gastada. María ya estaba despierta cuando salí del baño. Estaba sentada en el borde de la cama, pálida y frágil, pero con esa sonrisa que había enamorado hace tantos años intacta. «Eduardo», me dijo suavemente, «no tienes que hacer esto por mí». «Claro que tengo que hacerlo», le respondí, ajustándome la corbata frente al espejo. Serví a este país durante 6 años. Perdí mi pierna defendiendo una frontera que ya ni siquiera existe. Merezco respeto, y tú mereces ese tratamiento. Ya hemos gastado tanto dinero en los viajes, en las copias de documentos. María, la interrumpí gentilmente, sentándome a su lado y tomando su mano entre las mías. Hace 30 años prometí cuidarte en la salud y en la enfermedad. No voy a romper esa promesa ahora. ¿Y si vuelven a decir que no? Entonces volveré mañana y pasado mañana y todos los días que sea necesario. María tenía lágrimas en los ojos, pero asintió. Sabía que cuando yo tomaba una decisión, nada podía hacerme cambiar de opinión. Era la misma determinación que me había mantenido vivo en el campo de batalla, y la misma que me había ayudado a adaptar mi vida después de perder la pierna. El viaje en autobús al centro de la ciudad tomaba 1 hora y media. Mientras veía pasar los edificios por la ventana, recordé vívidamente el día que cambió mi vida para siempre. Era el 15 de marzo de 1982. Yo tenía 25 años y era sargento primero en el batallón de ingenieros militares, especializado en desactivación de explosivos. Nuestro batallón había sido enviado a la frontera norte durante una escalada de tensiones que amenazaba con convertirse en guerra abierta. Habíamos recibido informes de que guerrilleros habían minado una escuela primaria en el pueblo de San Rafael, una pequeña comunidad de apenas 500 habitantes, situada en zona de conflicto. Los explosivos habían sido plantados durante la noche, y los niños ya estaban en clase cuando recibimos la alerta.
«Vargas», me había gritado el capitán Ruiz esa mañana, «tienes 20 minutos para evacuar esa escuela antes de que lleguen los especialistas. Los explosivos pueden detonar en cualquier momento». Era una misión suicida disfrazada de operación de rescate. Todos lo sabíamos, pero nadie lo dijo en voz alta. Había 47 niños entre 6 y 12 años en esa escuela, y si no actuábamos inmediatamente, todos morirían. Llegué a la escuela en un jeep militar que manejé como nunca había manejado en mi vida. Cuando entré al edificio, pude ver el terror en los ojos de los maestros y escuchar los sollozos contenidos de los niños, que entendían que algo terrible estaba pasando, pero no sabían exactamente qué. «Soy el sargento Vargas», anuncié con voz firme pero calmada. «Vamos a jugar un juego. Necesito que todos se formen en fila y me sigan muy callados, como soldaditos valientes». Los siguientes 18 minutos fueron los más largos de mi vida. Uno por uno, evacuamos a todos los niños del edificio. Yo iba al final, revisando cada aula, cada rincón, asegurándome de que no quedara nadie atrás. Cuando salía del edificio con la última niña en brazos, una pequeña de 6 años llamada Carmen, que se aferraba a mi cuello como si su vida dependiera de ello, pisé la mina que había estado esperando pacientemente bajo la entrada principal. No recuerdo la explosión. Recuerdo el silencio que vino después y la extraña sensación de estar volando. Cuando desperté en el hospital militar 3 días después, mi pierna derecha había desaparecido desde las rodillas hacia abajo. Salvó 47 vidas, me dijo el médico cuando finalmente pude procesar lo que había pasado. «Es usted un héroe nacional, sargento». Pero en ese momento, mirando el muñón vendado donde antes había tenido una pierna, no me sentía como un héroe. Me sentía como un joven de 25 años, cuya vida acababa de cambiar para siempre. María había estado a mi lado durante toda la recuperación. Nos habíamos conocido en el hospital, donde ella trabajaba como enfermera. Fue quien me enseñó a caminar de nuevo, quien me ayudó a creer que podía tener una vida normal a pesar de la prótesis, quien me consoló durante las noches cuando el dolor fantasma en mi pierna perdida me mantenía despierto. «Eduardo», me había dicho una noche mientras yo lloraba de frustración, tratando de caminar con las muletas, «tu valor no está en tus piernas, está en tu corazón, y tu corazón está completo». Nos casamos en 1984, 2 años después del accidente. Fue una ceremonia pequeña en la capilla del hospital, con algunos compañeros veteranos como testigos. María llevaba el vestido blanco más hermoso que había visto en mi vida, y cuando dijo, «sí, acepto», supe que había valido la pena sobrevivir. Durante los primeros años después de la guerra, el gobierno había sido generoso con los veteranos. Recibía una pensión decente, tenía acceso a atención médica gratuita, y había programas de rehabilitación que me ayudaron a encontrar trabajo como instructor de seguridad industrial. Pero con el paso de los años, especialmente después de que terminaron los conflictos fronterizos y llegaron nuevos gobiernos con diferentes prioridades, los beneficios para veteranos comenzaron a reducirse. Los trámites se volvieron más complicados, los requisitos más estrictos, y la actitud del personal gubernamental hacia nosotros cambió dramáticamente. Ya no éramos héroes que habían sacrificado parte de sus cuerpos por la patria. Éramos una carga en el presupuesto, números rojos en hojas de balance,
problemas administrativos que resolver de la manera más eficiente posible. Cuando llegué a la oficina de asuntos veteranos esa mañana de lunes, ya había una fila larga de personas esperando. Reconocí a varios veteranos que, como yo, venían regularmente a luchar contra la burocracia. Estaba don Ramón, un veterano de la Marina, que había perdido un brazo en un accidente naval. Estaba Jorge, un ex soldado de infantería que sufría de trastorno de estrés postraumático y venía cada mes a renovar su certificado de discapacidad. «Eduardo», me saludó don Ramón cuando me vio llegar. «¿Otra vez por las prestaciones médicas?» «Ya van 4 veces», le respondí, tomando mi lugar en la fila. «Siempre encuentran algún documento que falta. A mí me han rechazado la pensión de viudez para Esperanza 6 veces», me dijo Jorge, refiriéndose a su esposa, que había muerto el año anterior. «Dicen que no puedo probar que su muerte fue consecuencia del estrés de vivir con un veterano discapacitado». Mientras esperábamos, observé a las otras personas en la fila. Había veteranos de diferentes épocas y conflictos, pero todos compartíamos la misma expresión de cansancio resignado. Sabíamos que nos esperaban horas de espera para encontrarnos con funcionarios que, en el mejor de los casos, serían indiferentes a nuestras necesidades. Durante la espera, ayudé a don Ramón a organizar sus documentos. Con un solo brazo, era difícil para él manejar las carpetas y los papeles. «Gracias, hermano», me dijo. «A veces pienso que deberíamos ayudarnos más entre nosotros, ya que nadie más lo va a hacer». «Siempre podemos contar unos con otros», le respondí. «Es lo que aprendimos en el servicio». Una mujer mayor que había estado escuchando nuestra conversación se acercó tímidamente. «Disculpen», nos dijo. «¿Ustedes pueden ayudarme? Es la primera vez que vengo, y no entiendo muy bien qué documentos necesito». Era la viuda de un veterano que había muerto recientemente y necesitaba información sobre beneficios de supervivencia. Don Ramón y yo le explicamos el proceso, le ayudamos a organizar sus papeles y le dimos algunos consejos sobre cómo hablar con los funcionarios. «Son ustedes muy amables», nos dijo con lágrimas en los ojos. «Mi esposo siempre decía que los veteranos se cuidaban unos a otros». «Su esposo tenía razón», le dije. «Aquí afuera somos una familia». Después de 3 horas de espera, finalmente llegó mi turno. El funcionario que me atendería se llamaba Roberto Méndez, según la placa en su escritorio. Era un hombre de unos 45 años, bien vestido, con aire de autoridad que parecía disfrutar ejerciendo sobre personas que consideraba inferiores. Roberto no levantó la vista cuando me senté frente a su escritorio. Estaba revisando algo en su computadora, tecleando ocasionalmente, ignorando completamente mi presencia. «Siguiente», dijo finalmente sin mirarme. «Buenos días, señor Méndez». Comencé con toda la cortesía que pude reunir. «Vengo por el tema de las prestaciones médicas para mi esposa. Ya hemos enviado su expediente», me interrumpió, finalmente levantando la vista con expresión de fastidio. «¿Número de identificación?», le di mi número, y él comenzó a buscar en su computadora con movimientos deliberadamente lentos. Lo que yo no sabía era que Roberto Méndez estaba luchando sus propias batallas internas esa mañana. Su padre, el senador Antonio Méndez, le había llamado el día anterior para recordarle que si quería seguir ascendiendo en su carrera política, necesitaba optimizar los gastos en su departamento. «Roberto», le había dicho su padre con esa voz autoritaria que había dominado su infancia, «los números de tu oficina están muy altos.
Necesitas reducir las aprobaciones de beneficios en al menos un 30% este trimestre. Pero, papá, estamos hablando de veteranos que realmente necesitan ayuda. Estamos hablando de tu futuro político. Lo había cortado el senador. Si no puedes manejar un departamento pequeño con eficiencia, ¿cómo esperas que confíe en ti para cargos más importantes? Roberto había colgado sintiéndose como un niño de 10 años, siendo regañado por no cumplir las expectativas familiares. Toda su vida había sido una búsqueda constante de la aprobación de su padre, y cada vez que pensaba que la había conseguido, las expectativas se volvían más altas, más difíciles de alcanzar. No había servido en el ejército, como era tradición en su familia. Su padre había usado influencias para conseguirle una exención médica por un problema de asma, que, en realidad, era leve. Roberto siempre había sentido que eso lo hacía menos hombre a los ojos de su padre, menos digno del respeto familiar. Su expediente está incompleto, me dijo Roberto después de varios minutos de revisión. Falta el certificado médico actualizado de su esposa. Señor Méndez, le respondí pacientemente, ese documento ya fue entregado hace 2 semanas. Aquí tengo la copia con el sello de recibido. Roberto miró la copia que le mostré, claramente molesto por ser contradicho. Este certificado es de hace un mes, dijo, aunque claramente era más reciente. Necesitamos uno actualizado. Señor, respectivamente, este certificado tiene fecha de la semana pasada. ¿Me está diciendo que no sé leer fechas? Me interrumpió bruscamente, elevando la voz para que otros en la oficina pudieran escuchar. ¿Cree que puede venir aquí a discutir conmigo? Internamente, Roberto estaba proyectando en mí todas sus frustraciones. Veía en mi dignidad silenciosa una acusación implícita a su propia cobardía. Cada vez que miraba mi prótesis, recordaba que yo había servido mientras él había encontrado maneras de evitar el servicio militar. Estos veteranos, murmuró lo suficientemente alto para que yo escuchara, siempre creen que el mundo les debe algo. Señor Méndez, le dije, manteniendo la calma con gran esfuerzo, no estoy pidiendo caridad. Estoy solicitando beneficios que me corresponden por derecho después de haber servido a mi país. Su país se rió amargamente. ¿Y qué le ha dado a cambio su país? Una pierna, una medalla. Vale la pena. Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. No era solo la crueldad de lo que decía, sino la forma despectiva en que lo decía, como si mi sacrificio fuera una decisión estúpida que merecía burla en lugar de respeto. Mi esposa está enferma, le dije, sintiendo que mi voz se quebraba ligeramente. Solo necesitamos acceso a los medicamentos que puede cubrir el seguro de veteranos. No es mi problema, respondió Roberto secamente. Las reglas son las reglas. Si no puede cumplir con los requisitos, busque atención médica privada. Señor, he venido 4 veces. Cada vez encuentran un documento diferente que supuestamente falta. Tal vez debería organizarse mejor antes de venir a molestar. En la sala de espera, otros veteranos habían comenzado a notar el tono elevado de nuestra conversación. Don Ramón me miraba con preocupación, claramente queriendo intervenir, pero sabiendo que eso podría empeorar las cosas. Jorge tenía las manos cerradas en puños, luchando contra su propio impulso de defender a un compañero veterano. Algunos empleados de la oficina observaban la escena con expresiones variadas. Una secretaria joven parecía incómoda con la forma en que Roberto me estaba tratando.
un guardia de seguridad cerca de la puerta, tenía cara de haber presenciado demasiadas escenas similares, pero también había empleados que parecían aprobar la dureza de Roberto. Susurraban entre sí comentarios que no podía escuchar completamente, pero cuyo tono dejaba claro que me veían como un problemático que estaba causando molestias innecesarias. «Señor Méndez», insistí, sacando de mi carpeta todos los documentos que había preparado meticulosamente. «Aquí tengo todo lo que me han pedido en visitas anteriores: certificados médicos, comprobantes de servicio militar, identificaciones». Roberto apenas miró los documentos antes de declararlos insuficientes. «Falta el formulario 247B», declaró, inventando claramente un requisito que no había mencionado antes. «¿Qué formulario es ese? Nadie me lo había mencionado». «Es su responsabilidad conocer todos los requisitos», me respondió con desdén. «No puedo hacer su trabajo por usted». Fue en ese momento que comencé a entender que esto no tenía nada que ver con documentos o procedimientos. Era personal. Roberto había decidido, por razones que yo no entendía, que no iba a aprobar mi solicitud sin importar qué trajera. «Señor Méndez», le dije, haciendo un último intento de apelar a su humanidad, «mi esposa se está muriendo. Los medicamentos que necesita cuestan más de lo que gano en 6 meses. Solo estoy pidiendo acceso a los beneficios que gané sirviendo a este país». Debió pensar en eso antes de decidir ser soldado. Me respondió con una crueldad que me dejó sin palabras. La sala se quedó en silencio. Incluso los empleados que habían estado susurrando parecían sorprendidos por la dureza de su comentario. «Perdí mi pierna sirviendo a la patria», le dije, mi voz ahora temblando de una mezcla de dolor y rabia contenida. «Esa fue su decisión», respondió Roberto, claramente disfrutando el poder que tenía sobre mí. «Nadie lo obligó a ser héroe». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me puse de pie bruscamente, perdiendo el equilibrio por un momento debido a mi prótesis. Varios documentos se cayeron de mi carpeta y se esparcieron por el suelo. «30 años he esperado respeto», grité, sin importarme ya quién pudiera escuchar. «Salvé vidas mientras usted estaba en la universidad. Perdí mi pierna para que personas como usted pudieran dormir seguras en sus camas». «¡Guardia!», gritó Roberto, claramente alarmado por mi estallido emocional. «Saque a este loco de aquí». El guardia de seguridad se acercó, pero pude ver en sus ojos que no estaba cómodo con la situación. Era un hombre mayor, probablemente veterano él mismo, que entendía lo que estaba pasando. «Señor», me dijo suavemente, «por favor cálmese. Recoja sus documentos y vámonos». Me arrodillé en el suelo para recoger mis papeles, sintiendo la humillación quemarme las mejillas como ácido. Cada documento que recogía representaba horas de preparación, viajes costosos para obtener copias certificadas, esperanzas destrozadas una y otra vez. «Y limpie su desorden antes de irse», añadió Roberto desde su escritorio, como si fuera un niño travieso que había tirado accidentalmente algo al suelo. Mientras recogía mis documentos, pude escuchar los murmullos de otros veteranos en la sala de espera. Algunos expresaban indignación en voz baja. Otros parecían resignados, como si hubieran presenciado demasiadas escenas similares. «¿Cómo puede tratar así a un veterano?», murmuró alguien. «Es una vergüenza», dijo otra voz, pero también escuché comentarios menos comprensivos. «Si no puede controlar su temperamento, no debería estar aquí». Y
Estos veteranos siempre causan problemas. Cuando terminé de recoger mis documentos, el guardia me acompañó hacia la salida. Mientras caminábamos, me susurró algo que me sorprendió. «Hermano, yo también soy veterano, de la Marina. Sé lo que está pasando aquí y no está bien». «¿Por qué no hacen nada?», le pregunté. «Porque necesitamos el trabajo», me respondió tristemente. «Pero esto no está bien». Salí de la oficina, sintiéndome más humillado de lo que me había sentido en décadas. No era solo el rechazo, era la forma deliberadamente cruel en que había sido rechazado. La sensación de que mi sacrificio no solo había sido olvidado, sino activamente despreciado. En el autobús de regreso a casa, no pude contener las lágrimas. Otros pasajeros me miraban ocasionalmente, probablemente preguntándose qué había hecho llorar a un hombre mayor en transporte público. Cuando llegué a casa, María estaba esperándome en la sala, sentada en su silla favorita con una manta sobre las piernas. Una mirada a mi cara le dijo todo lo que necesitaba saber. «¿Otra vez no?», me preguntó gentilmente. «Otra vez no», confirmé, sentándome pesadamente a su lado. «Eduardo», me dijo, tomando mi mano. «Tal vez sea hora de aceptar que...» «No», la interrumpí. «No voy a aceptar esto. Serví a este país. Perdí mi pierna defendiendo algo en lo que creía. No voy a permitir que me traten como si fuera un mendigo. ¿Pero qué más puedes hacer?» «No lo sé todavía, pero voy a encontrar una manera». Esa noche, mientras María dormía, me quedé despierto mirando por la ventana de nuestra pequeña sala. En la mesa de centro estaban todos los documentos que había organizado meticulosamente, ahora arrugados y desordenados por el incidente de la mañana. Pensé en los 47 niños que había salvado en 1982. ¿Dónde estarían ahora? ¿Qué vidas habrían construido? ¿Alguna vez pensarían en el soldado que había arriesgado su vida para sacarlos de esa escuela? Probablemente no. Y eso estaba bien. Yo no había hecho lo que hice para ser recordado. Lo había hecho porque era lo correcto. Pero ahora, 30 años después, cuando necesitaba que el sistema me devolviera algo de lo que había dado, me encontraba con puertas cerradas y funcionarios que parecían disfrutar ejerciendo poder sobre personas vulnerables. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, a pocos kilómetros de distancia, un joven oficial del ejército, llamado Carlos Méndez, estaba teniendo su propia crisis de conciencia. Carlos había llegado a visitar a sus padres esa tarde y había encontrado a su padre, Roberto, en un estado de agitación inusual. «¿Qué pasó en el trabajo hoy?», le había preguntado Carlos durante la cena, notando la tensión en el ambiente familiar. «Nada importante», había respondido Roberto bruscamente. «Solo otro veterano problemático que no entiende cómo funcionan las cosas». «¿Veterano?». «Un viejo loco que vino a gritar por beneficios que probablemente no merece». Carlos sintió una punzada de incomodidad. Como oficial militar activo, tenía un profundo respeto por los veteranos que habían servido antes que él. La idea de que su padre tratara mal a un veterano lo molestaba más de lo que podía expresar. ¿Qué tipo de beneficios buscaba? Algo sobre medicamentos para su esposa. Como si fuera mi responsabilidad pagar los problemas médicos de la familia de cada soldado retirado. «Papá», dijo Carlos cuidadosamente, «los veteranos han ganado esos beneficios con su servicio». «Carlos», le respondió Roberto con impaciencia, «tú no entiendes cómo funciona el gobierno. No podemos aprobar todo lo que nos piden.
Tenemos presupuestos, limitaciones. ¿Pero era una solicitud legítima? Roberto dudó por un momento antes de responder. Era complicada. Carlos conocía a su padre lo suficientemente bien para saber cuando estaba evadiendo una pregunta directa. Pero decidió no presionar más esa noche. Lo que Roberto no le había contado a su hijo era el resto de la historia. Después de que me sacaran de su oficina, había recibido una llamada de su supervisor, el director departamental, quien había recibido quejas de otros empleados sobre el incidente. Roberto, le había dicho el director, tengo entendido que hubo una situación con un veterano hoy. Nada que no pudiera manejar, había respondido Roberto defensivamente. Algunos empleados dijeron que fuiste innecesariamente duro. El hombre se puso agresivo. Tuve que mantener el orden. Roberto, necesito que entiendas algo. Estamos bajo escrutinio público constante sobre cómo tratamos a los veteranos. No podemos permitirnos incidentes que puedan ser malinterpretados. ¿Malinterpretados? Como abuso de autoridad o falta de respeto hacia veteranos discapacitados. Roberto había terminado esa conversación sintiéndose atacado desde múltiples frentes. Su padre, presionándolo para ser más duro con las aprobaciones. Su supervisor advirtiéndole sobre ser demasiado duro. Y sus propias inseguridades sobre su falta de servicio militar envenenando cada interacción con veteranos reales. Esa noche, Roberto se había quedado despierto, revisando mi expediente en su computadora personal. Había leído sobre mi servicio militar, sobre las vidas que había salvado, sobre la pierna que había perdido. Había visto las fotografías de la medalla al valor que me habían otorgado. Por un momento, había sentido algo parecido al arrepentimiento. Este no era un oportunista tratando de aprovechar el sistema. Era un héroe genuino que había sacrificado su cuerpo por su país y ahora necesitaba ayuda para cuidar a su esposa enferma. Pero luego había recordado las palabras de su padre. Si no puedes manejar un departamento pequeño con eficiencia, ¿cómo esperas que confíe en ti para cargos más importantes? Roberto había cerrado el expediente y había tomado una decisión. Su carrera política era más importante que los sentimientos de un veterano viejo. Había demasiado en juego para permitir que la compasión interfiriera con la ambición. Al día siguiente, martes, decidí intentar una estrategia diferente. En lugar de ir directamente a la oficina de Roberto, llegué temprano y pedí hablar con su supervisor. El director departamental, el señor Herrera, me recibió en su oficina después de una espera de 2 horas. Era un hombre mayor, probablemente cerca de la edad de jubilación, con la expresión cansada de alguien que había lidiado con demasiada burocracia durante demasiados años. «Señor Vargas», me dijo después de revisar mi expediente, «veo que ha tenido algunas dificultades con su solicitud. Señor Herrera, he venido 4 veces. Cada vez me dicen que falta un documento diferente. Ayer, el señor Méndez me inventó un formulario que ni siquiera existe». Inventó un formulario, el 247B. Cuando pregunté qué era, me dijo que era mi responsabilidad saberlo. El señor Herrera frunció el ceño y revisó algo en su computadora. «No existe tal formulario en nuestro sistema», confirmó. «Señor Vargas, puedo asegurarle que su caso será revisado apropiadamente. ¿Puede asignar mi caso a otro funcionario?» Entiendo su frustración, pero el señor Méndez es un empleado competente. Estoy seguro de que pueden resolver sus diferencias. Era una respuesta diplomática que no resolvía nada. El señor Herrera estaba claramente tratando de evitar un conflicto directo con Roberto,
probablemente porque conocía las conexiones políticas de la familia Méndez. «Señor Herrera», le dije, jugando mi última carta, «mi esposa se está muriendo de cáncer. Solo necesitamos acceso a medicamentos que pueden extender su vida. He servido a este país, he pagado mis impuestos, he seguido todas las reglas. Es mucho pedir un poco de compasión». «Señor Vargas», me respondió el director, y pude ver genuina simpatía en sus ojos. «Haré lo que pueda, pero debe entender que todos debemos seguir los procedimientos establecidos». Salí de esa reunión con una promesa vaga de que mi caso sería revisado, pero sin ninguna garantía real de que algo cambiaría. Decidí intentar una vez más con Roberto, esperando que tal vez la intervención de su supervisor hubiera tenido algún efecto. Cuando llegué a su oficina esa tarde, Roberto me miró con una mezcla de irritación y algo que podría haber sido nerviosismo. «Usted otra vez», dijo, sin levantar la vista de su computadora. «Señor Méndez, el director Herrera me dijo que iba a revisar mi caso». «Sí, lo revisé. Su solicitud sigue siendo incompleta. ¿Qué falta ahora?» «El certificado de defunción de su padre». «¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver mi padre con las prestaciones médicas de mi esposa?» «Necesitamos verificar que usted es realmente quien dice ser». Era absurdo, y ambos lo sabíamos. Roberto estaba inventando requisitos sobre la marcha, posiblemente esperando que yo me cansara y dejara de intentar. «Señor Méndez», le dije, luchando por mantener la calma, «mi padre murió hace 20 años. No tengo idea de dónde conseguir una copia certificada de su certificado de defunción». «No es mi problema», me respondió con la misma frase que había usado el día anterior. Fue en ese momento que escuché voces en el pasillo afuera de la oficina. Una de ellas era claramente de un joven, probablemente alguien visitando las oficinas gubernamentales por algún asunto oficial. «Solo vine a saludar a mi padre antes de regresar a la base», escuché que decía la voz joven. La puerta se abrió y entró un joven oficial del ejército. Tendría unos 25 años, con el uniforme impecablemente planchado y la postura recta que reconocía inmediatamente en otros militares. «Papá», dijo el joven, «disculpa la interrupción, solo quería...» Se detuvo cuando me vio sentado frente al escritorio de Roberto. Por un momento, nos miramos en silencio, y algo en su expresión cambió. Había reconocimiento en sus ojos, como si me hubiera visto antes, pero no pudiera recordar dónde. «Carlos», dijo Roberto bruscamente, «estoy ocupado en este momento». «Por supuesto», respondió Carlos, pero no se movió. Siguió mirándome con esa expresión de concentración intensa. «Señor», me dijo finalmente, «¿puedo preguntarle su nombre?» «Eduardo Vargas», respondí, preguntándome por qué un oficial joven tendría interés en conocer mi identidad. La reacción de Carlos fue inmediata y dramática. Su rostro se puso pálido. Sus ojos se abrieron completamente y dio un paso atrás como si hubiera visto un fantasma. «¿Eduardo Vargas?», repitió, su voz apenas un susurro. «Usted trabajó como guardia de seguridad en el Museo Nacional hace 15 años. Mi mente corrió hacia atrás en el tiempo. El Museo Nacional, hacía 15 años, 2008, y entonces lo recordé. El día del atentado terrorista en el centro comercial adyacente al museo. El niño perdido que había encontrado entre el humo y el pánico. Los ojos grandes y aterrorizados de un niño de 10 años que lloraba por su madre. «Carlos», susurré, sintiendo que el mundo se movía en cámara lenta a mi alrededor. «¿Se acuerda de mí?», preguntó, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Roberto miraba entre su hijo y yo, completamente confundido por lo que estaba presenciando. «¿De qué están hablando?», preguntó.
Pero yo ya estaba recordando ese día con una claridad cristalina que me golpeó como una avalancha de emociones. Era el 12 de septiembre de 2008. Yo trabajaba como guardia de seguridad en el Museo Nacional desde hacía 3 años. Era un trabajo tranquilo que me permitía usar mi experiencia militar sin exigir demasiado físicamente de mi pierna protésica. Ese día, un grupo escolar había venido a visitar el museo. Niños de diferentes edades explorando las exhibiciones históricas, guiados por maestros que trataban de mantener el orden y la educación al mismo tiempo. A las 2:47 p.m., una bomba explotó en el centro comercial que estaba al lado del museo. La explosión fue tan poderosa que rompió ventanas en todo el edificio del museo y causó pánico inmediato entre visitantes y empleados. El protocolo de emergencia era claro: evacuar el edificio inmediatamente y dirigir a todas las personas hacia las salidas más alejadas de la zona de explosión. Durante la evacuación, mientras ayudaba a guiar a los grupos de niños hacia la salida, noté que faltaba alguien. Una rápida verificación con los maestros confirmó que un niño de 10 años llamado Carlos se había separado del grupo durante el pánico inicial. Tenía 2 opciones: seguir el protocolo y evacuar con los demás, o regresar al edificio potencialmente peligroso para buscar a un niño perdido. No fue realmente una decisión. Era un niño, estaba asustado y perdido, y yo era el único que sabía que faltaba. Regresé al museo contra todas las regulaciones de seguridad. El edificio estaba lleno de humo que se filtraba desde el centro comercial en llamas, y los sistemas de alarma creaban un ruido ensordecedor que dificultaba cualquier comunicación. Lo encontré en el baño del segundo piso, escondido en un cubículo, llorando y llamando a su madre. Tenía el rostro manchado de lágrimas y estaba temblando de terror. «Carlos», le dije, arrodillándome frente a él, «soy Eduardo, el guardia de seguridad. ¿Te acuerdas de mí? Te vi con tu grupo esta mañana. No puedo encontrar a mi mamá», me dijo entre sollozos. «Hay mucho ruido y humo, y no sé dónde está». «Tu mamá está afuera, en un lugar seguro», le aseguré. «Voy a llevarte con ella, pero necesito que seas muy valiente. ¿Puedes ser valiente por mí?» Carlos asintió, limpiándose la nariz con la manga de su camiseta. El camino hacia la salida fue complicado. El humo se había vuelto más denso, y podía escuchar sirenas de bomberos y ambulancias afuera. Cargué a Carlos en mi espalda, ya que era más rápido que hacer que caminara, y navegué por pasillos que conocía de memoria hacia la salida más segura. Durante el trayecto, Carlos me susurró al oído: «Vamos a morir». «No», le respondí con toda la convicción que pude reunir. «No vamos a morir. Te voy a sacar de aquí, y vas a ver a tu mamá, y va a ser la persona más feliz del mundo». «¿Cómo lo sabe?» «Porque soy un soldado», le dije, «y los soldados protegen a las personas importantes, y tú eres muy importante». Cuando finalmente salimos del edificio, los bomberos inmediatamente nos rodearon. Carlos tenía signos menores de inhalación de humo, pero estaba físicamente bien. Yo tenía algunos problemas respiratorios más serios debido a mi tiempo prolongado en el edificio lleno de humo. Una mujer que había estado esperando frenéticamente entre la multitud de evacuados gritó el nombre de Carlos y corrió hacia nosotros. Era su madre, y el reencuentro fue uno de los momentos más emotivos que había presenciado. «¡Carlos! ¡Dios mío, Carlos!», gritó, abrazándolo como si no fuera a soltarlo nunca. Carlos se aferró a su madre,
pero cuando ella trató de llevárselo, él se volvió hacia mí. «Mamá», le dijo, «este es Eduardo, es un soldado y me salvó». «Gracias», me dijo su madre con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias por arriesgar su vida por mi hijo». «Solo hice lo correcto», le respondí. «¿Cómo podemos agradecerle? ¿Cómo podemos...?» «Cuiden a ese niño», le dije. «Críenlo para que sea un buen hombre. Esa será toda la gratitud que necesito». Los paramédicos me llevaron al hospital para tratamiento por inhalación de humo. Cuando me dieron de alta al día siguiente, pregunté por Carlos, pero me dijeron que su familia ya había sido dada de alta y se había ido. Nunca volví a ver a la familia, y después de algunos meses, el incidente se convirtió en una de esas memorias que guardas en el corazón, pero que rara vez compartes con otros. Ahora, 15 años después, ese niño asustado estaba parado frente a mí como un oficial del ejército, y su padre era el hombre que había estado humillándome durante días. «Carlos», dije finalmente, «te convertiste en soldado. Por usted». Me respondió, su voz ahora firme a pesar de las lágrimas. «Usted me dijo que los soldados protegen a las personas importantes. Quise convertirme en alguien como usted». Roberto miraba entre su hijo y yo con una expresión de shock creciente. «¿De qué están hablando?», preguntó nuevamente. Pero ahora su voz tenía un tono diferente, menos autoritario y más confundido. Carlos se volvió hacia su padre, y cuando habló, había una dureza en su voz que nunca había usado con Roberto antes. «Papá», dijo, «¿sabes quién es este hombre?» «Es un veterano que vino a solicitar beneficios», respondió Roberto, pero pude escuchar incertidumbre en su voz. «Es el hombre que me salvó la vida». La oficina se quedó en completo silencio. Roberto miró a su hijo. Luego me miró a mí. Luego, de vuelta a Carlos. «¿Qué?» «El día del atentado en el centro comercial, cuando tenía 10 años y me perdí en el museo. Este hombre arriesgó su vida para sacarme del edificio lleno de humo». Carlos se volvió hacia mí. Su postura militar perfecta, pero su voz cargada de emoción. «Señor Vargas, durante 15 años he estado buscándolo. Quería agradecerle. Quería decirle que me inspiró a ser soldado. Quería que supiera que no había olvidado lo que hizo por mí». «Carlos», dije, sintiendo mis propias lágrimas, «mírate. Te convertiste exactamente en el tipo de hombre que sabía que serías». «¿Y usted?», dijo Carlos, volviéndose hacia Roberto con una expresión que nunca había visto en sus ojos. «Usted lo ha estado humillando». «Carlos, yo no sabía qué», lo interrumpió Carlos. «No sabía que era un héroe. No sabía que había salvado vidas. No sabía que merecía respeto». Roberto abrió la boca para responder, pero Carlos continuó. «Oh, no sabía que era el hombre que me salvó la vida, y por eso está bien tratarlo como basura». «Hijo, déjame explicar». «No hay nada que explicar», dijo Carlos, su voz ahora fría como hielo. «Durante días has estado negándole ayuda a un veterano que necesita medicamentos para su esposa enferma. Le has inventado requisitos falsos. Lo has humillado públicamente». Carlos se volvió hacia mí. «Señor Vargas, su esposa está enferma». «Cáncer», respondí simplemente. «¿Y necesita medicamentos que pueden ser cubiertos por beneficios de veteranos?» «Sí». Carlos se volvió hacia Roberto, y la decepción en sus ojos era palpable. «Papá, este hombre arriesgó su vida por extraños. Perdió su pierna sirviendo a su país. Me salvó cuando era niño, y tú lo has estado tratando como si fuera un mendigo». «Carlos, no entiendes las complejidades del gobierno». «Entiendo perfectamente», gritó Carlos, perdiendo finalmente la compostura.
Entiendo que mi padre, que nunca sirvió un día en el ejército, que nunca arriesgó nada por nadie, está negando ayuda al hombre que me dio la oportunidad de existir. Roberto se quedó atónito por la furia de su hijo. En 25 años, Carlos nunca le había gritado. Nunca había cuestionado su autoridad de esa manera. «Carlos, cálmate». «No me voy a calmar», respondió Carlos. «¿Sabes qué? Me avergüenzo de ti». Esas palabras golpearon a Roberto como puñetazos físicos. Su hijo, de quien estaba tan orgulloso, de quien esperaba que continuara el legado familiar de servicio público, acababa de decir que se avergonzaba de él. «Carlos, me avergüenzo de que mi padre sea el tipo de persona que humilla a héroes. Me avergüenzo de que mi apellido esté asociado con este tipo de crueldad». Carlos tomó mi expediente del escritorio de Roberto y comenzó a revisarlo. «¿Dónde está el problema real con esta solicitud?», preguntó. «Carlos, hay procedimientos». «¿Dónde está el problema?», repitió Carlos, su voz ahora peligrosamente quieta. Roberto no respondió. Carlos revisó cada documento en mi expediente, comparándolos con una lista de requisitos que encontró en el sistema de computadora de Roberto. «Todo está aquí», declaró después de varios minutos. «Todo lo que se requiere está aquí. No hay ninguna razón legítima para negar esta solicitud». Se volvió hacia Roberto. «Apruébala, ahora». «Carlos, no puedes venir aquí a darme órdenes». «No te estoy dando órdenes como tu hijo», dijo Carlos. «Te estoy pidiendo, como oficial del ejército, que hagas lo correcto por un veterano que ha ganado estos beneficios». Roberto miró a su hijo. Luego me miró a mí. Pude ver el conflicto interno en sus ojos. Su carrera, sus ambiciones políticas, las expectativas de su padre contra el respeto de su hijo, y lo que sabía que era moralmente correcto. Necesito tiempo para revisar el caso apropiadamente», dijo finalmente. «No», respondió Carlos firmemente. «Lo vas a aprobar ahora, o voy a salir de esta oficina y voy a contactar a cada periodista que conozco para contarles sobre cómo un funcionario de veteranos humilló al hombre que salvó a su hijo». «Carlos, no puedes amenazarme». «No es una amenaza, es una promesa». Roberto se quedó en silencio durante varios minutos. Pude ver que estaba calculando, tratando de encontrar una manera de salir de la situación sin perder demasiado. Finalmente, con movimientos lentos y claramente renuentes, comenzó a procesar mi solicitud en su computadora. «Su solicitud está aprobada», murmuró sin mirarme. «Gracias», dije, aunque sabíamos todos que no había sido por bondad o justicia. Carlos se volvió hacia mí. «Señor Vargas, ¿puede esperarme afuera? Me gustaría hablar con usted cuando termine aquí». Por supuesto. Mientras salía de la oficina, pude escuchar el comienzo de una conversación entre padre e hijo, que claramente iba a ser larga y difícil. Esperé en la sala de espera durante casi una hora. Otros veteranos que estaban esperando sus propias citas me miraban con curiosidad, probablemente preguntándose qué había causado las voces elevadas que habían escuchado desde la oficina de Roberto. Don Ramón, que todavía estaba esperando su turno, se acercó a mí. «Hermano, ¿todo bien?» Se escuchó bastante intenso ahí adentro. «Todo está bien», le respondí. «De hecho, creo que las cosas van a cambiar por aquí». Cuando Carlos finalmente salió de la oficina de su padre, su expresión era sombría, pero determinada. «Señor Vargas», me dijo, «¿podemos ir a tomar un café? Hay mucho de lo que me gustaría hablar». Fuimos a una cafetería cerca de las oficinas gubernamentales. Durante las siguientes 2 horas, Carlos me contó sobre su vida desde el día que lo salvé.
Esa experiencia cambió todo para mí. Me explicó, no solo el hecho de que usted me salvó, sino la forma en que lo hizo, la calma que mostró, la forma en que me hizo sentir seguro cuando todo a mi alrededor era caos. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. No, me corrigió, hizo lo que un héroe hace, y desde ese día quise ser como usted. Me contó sobre su decisión de entrar al ejército, sobre su servicio como oficial, sobre las veces que había contado la historia de su rescate a compañeros soldados. Siempre terminaba la historia diciendo que algún día iba a encontrar al hombre que me salvó para agradecerle apropiadamente, me dijo. Nunca imaginé que lo encontraría siendo humillado por mi propio padre. Carlos, tu padre no sabía. Eso no importa, me interrumpió. Aunque no hubiera sido usted, aunque hubiera sido cualquier otro veterano, la forma en que mi padre lo trató está mal. ¿Qué vas a hacer? Carlos fue silencioso por un momento, mirando su café. Voy a renunciar a mi apellido, dijo finalmente. ¿Qué? No puedo seguir llevando el apellido de un hombre que humilla a veteranos. No puedo ser parte de una familia que representa todo lo que está mal con el sistema. Carlos, no puedes hacer eso, es tu familia. Usted me enseñó que la familia no se trata solo de sangre. Se trata de valores compartidos, de respeto mutuo, de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Tu padre puede cambiar. Tal vez, dijo Carlos, pero yo no puedo esperar a ver si cambia. Tengo que tomar una posición ahora. Esa noche, Carlos fue a casa de sus padres para la confrontación final con Roberto. Yo no estuve ahí, pero Carlos me contó después lo que pasó. La madre de Carlos, Patricia, estaba presente durante toda la conversación. Ella había estado notando cambios en Roberto durante meses, una dureza creciente que la preocupaba, pero que no había sabido cómo abordar. Roberto, le había dicho Patricia esa noche, Carlos tiene razón. Has cambiado. Te has vuelto cruel. Estoy haciendo mi trabajo, había respondido Roberto defensivamente. Tu trabajo no requiere que humilles a veteranos que necesitan ayuda, había replicado Carlos. No entiendes las presiones que tengo. ¿Qué presiones? Había preguntado Patricia. La presión de tu padre para que seas más exitoso políticamente. La presión de demostrar que eres digno de un apellido famoso, aunque nunca hayas servido a tu país. Roberto se había quedado callado, porque esa era exactamente la presión que había estado sintiendo. Roberto, había continuado Patricia, nuestro hijo se convirtió en soldado porque fue inspirado por un héroe, y ese héroe resultó ser el hombre que tú has estado maltratando. ¿No ves la ironía? Había añadido Carlos. El hombre que me inspiró a ser soldado, el hombre que me enseñó sobre valor y servicio, es despreciado por mi padre, quien nunca sirvió un día, pero juzga a quienes sí lo hicieron. Yo sirvo al país de una manera diferente. No, lo había interrumpido Carlos. Tú te sirves a ti mismo, usando una posición que se supone que debe servir a otros. Esa noche, Roberto se había quedado solo en su estudio durante horas, mirando fotos familiares y reflexionando sobre las palabras de su hijo y su esposa. En una de las fotos, Carlos tenía 12 años y llevaba puesto un uniforme militar de juguete. Roberto recordó ese día claramente. Carlos había estado hablando durante meses sobre el soldado que me salvó y había pedido un uniforme para Halloween porque quería ser como él.
Roberto siempre había pensado que era una fase, algo que Carlos superaría. Nunca había entendido realmente el impacto profundo que esa experiencia había tenido en su hijo. Ahora, mirando esa foto, se dio cuenta de que el hombre que había inspirado a su hijo a ser soldado era el mismo hombre que él había estado humillando sistemáticamente. ¿Qué tipo de persona soy?, se preguntó en voz alta en la soledad de su estudio. La respuesta era dolorosa pero clara. Se había convertido en el tipo de persona que su hijo no podía respetar. Al día siguiente, Roberto no fue al trabajo. En su lugar, fue a mi casa. Cuando María abrió la puerta y vio a Roberto parado ahí, su primera reacción fue de alarma. ¿Pasa algo malo?, preguntó. Señora Vargas, dijo Roberto, vengo a disculparme con su esposo y a renunciar a mi cargo. María me llamó, y cuando llegué a la puerta, Roberto se veía como un hombre que había estado despierto toda la noche. Señor Vargas, me dijo, no merezco su perdón, pero vengo a pedírselo de todas formas. Señor Méndez, por favor, déjeme terminar, me interrumpió. Durante años he estado abusando de mi posición para inflar mi ego. He estado tomando mi frustración con mi propia cobardía en veteranos valientes como usted. No tenía que venir hasta aquí. Sí, tenía que hacerlo, insistió. Mi hijo me hizo ver lo que me había convertido. Me hizo ver que estaba humillando al hombre que le enseñó el significado del honor. Roberto se quedó callado por un momento, luchando con las palabras. Señor Vargas, usted le salvó la vida a mi hijo, y yo casi destruyo la suya negándole la ayuda que merecía. Sus medicamentos ya fueron aprobados, le recordé. Eso no es suficiente, dijo Roberto. Lo que hice, la forma en que lo traté, no hay disculpa para eso. María, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó. Señor Méndez, le dijo, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y tratar de repararlos. ¿Cómo puedo reparar años de humillar a veteranos?, preguntó Roberto. Puede empezar cambiando el sistema, sugerí. Puede asegurarse de que ningún otro veterano tenga que pasar por lo que yo pasé. Ya no voy a estar en posición de cambiar nada, me respondió. Renuncié esta mañana. ¿Renunció? No puedo seguir en un trabajo donde he causado tanto daño. No merezco la autoridad sobre personas mejores que yo. Fue Patricia quien me contó después que Roberto había pasado el resto de esa semana visitando a todos los veteranos cuyas solicitudes había negado injustamente durante los años anteriores. Uno por uno, había ido a sus casas para disculparse personalmente y para ayudarlos a presentar nuevas solicitudes. Un mes después, Roberto había usado sus conexiones familiares de una manera diferente. En lugar de avanzar su propia carrera, había presionado para reformas en el sistema de beneficios para veteranos. Conozco el sistema desde adentro, le había dicho a un comité legislativo. Sé exactamente qué está mal y cómo arreglarlo. Su testimonio, respaldado por casos específicos de veteranos que habían sido maltratados, había resultado en cambios significativos en las políticas departamentales. Carlos, mientras tanto, había solicitado una transferencia a la División de Asuntos Veteranos del Ejército. Quería dedicar su carrera militar a asegurar que veteranos como yo recibieran el respeto y la ayuda que merecían. Señor Vargas, me había dicho durante una de nuestras reuniones regulares para café, usted me enseñó que los soldados protegen a las personas importantes. Ahora quiero proteger a los soldados que ya dieron todo por su país. 6 meses después de mi confrontación inicial con Roberto,
El sistema había cambiado dramáticamente. Los nuevos procedimientos requerían que todos los funcionarios recibieran entrenamiento sobre trato apropiado a veteranos. Se establecieron mecanismos de apelación más efectivos y se creó un sistema de supervisión para prevenir abusos de autoridad. Roberto había encontrado trabajo en una organización no gubernamental que ayudaba a veteranos a navegar el sistema de beneficios. Trabajaba por un salario mucho menor que su posición anterior, pero me había dicho que nunca se había sentido mejor con su trabajo. Por primera vez en mi vida, me había explicado, estoy realmente sirviendo en lugar de servirme a mí mismo. La relación entre Roberto y Carlos había mejorado gradualmente. No era la misma que antes. Había demasiado dolor y decepción para volver completamente al pasado, pero había crecimiento y respeto mutuo. Mi hijo me enseñó que el honor no se hereda, me había dicho Roberto durante una de nuestras conversaciones. Se gana día a día con las decisiones que tomas. Un año después del día que me echaron de la oficina de Roberto, María y yo asistimos a una ceremonia en el Museo Nacional. Habían instalado una placa conmemorativa honrando a las víctimas del atentado terrorista de 2008 y querían reconocer a las personas que habían ayudado durante la crisis. Carlos estaba ahí con su uniforme militar completo. Patricia había venido con Roberto, quien se veía diferente, más humilde, más genuino. Varios otros veteranos que habían sido afectados por los cambios en el sistema también estaban presentes. Cuando me llamaron al frente para recibir un reconocimiento por mis acciones durante el atentado, Carlos se acercó al micrófono. «Señores», dijo, dirigiéndose a la audiencia, «quiero contarles sobre este hombre». Contó la historia de mi rescate de él, pero también habló sobre lo que había pasado después. «Durante 15 años busqué al hombre que me salvó para agradecerle», dijo. «Cuando finalmente lo encontré, estaba siendo humillado por un sistema que debería haberlo honrado. Pero, señor Vargas, no solo me salvó a mí ese día hace 15 años. Me salvó otra vez el año pasado cuando me enseñó que a veces los hijos deben enseñar honor a sus padres». Carlos se volvió hacia Roberto, quien estaba sentado en la audiencia. «Mi padre me enseñó muchas cosas durante mi infancia», continuó Carlos. «Pero fue Eduardo Vargas quien me enseñó las lecciones más importantes, que el verdadero valor requiere sacrificio, que el honor no se negocia, y que a veces hacer lo correcto significa arriesgar todo lo que tienes». Roberto se puso de pie cuando Carlos terminó de hablar y se unió al aplauso. Pude ver lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de orgullo por su hijo, no de autocompasión. Después de la ceremonia, los 4, María, Roberto, Carlos y yo, fuimos a cenar juntos. Era una reunión que habría sido impensable un año antes, pero que ahora se sentía natural. «Eduardo», me dijo Roberto durante la cena, «hay algo que nunca le he dicho». «¿Qué?» «Gracias por salvar a mi hijo, no solo físicamente, sino por enseñarle el tipo de hombre que quería ser. Y gracias», añadió, «por salvarme a mí también». «¿Salvarlo?» «De convertirme en alguien que mi hijo no podría respetar para el resto de su vida». Carlos sonrió y levantó su copa de agua. «Por Eduardo Vargas», dijo, «el hombre que me salvó 2 veces y que salvó a mi padre de sí mismo. Por segundas oportunidades», añadió Roberto, «por familias que se forman a través del respeto en lugar de solo la sangre», dijo María. «Por aprender que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto», añadí yo. Esa noche, mientras María y yo regresábamos a casa en el autobús,
Reflexioné sobre el extraño viaje que había sido el último año. Había comenzado como una batalla personal para conseguir medicamentos para mi esposa. Se había convertido en una lección sobre la importancia de defender la dignidad propia, incluso cuando el sistema parece estar en tu contra. Pero lo más importante, se había convertido en una demostración de que las conexiones humanas pueden superar incluso los sistemas más deshumanizados, y que a veces las personas pueden cambiar cuando se ven reflejadas en los ojos de quienes realmente importan en sus vidas. «Eduardo», me dijo María mientras el autobús se movía por las calles iluminadas de nuestra ciudad, «estoy orgullosa de ti». «¿Por qué?» «Por no rendirte, por mantenerte firme, por demostrar que incluso cuando el sistema te aplasta, tu dignidad permanece intacta». «No lo hice solo», le recordé. «Carlos me ayudó». «Carlos aprendió de ti», me corrigió María. «Aprendió hace 15 años y aplicó esa lección cuando más la necesitabas». «¿Crees que Roberto realmente ha cambiado?» «Sí», respondió María sin dudarlo. «He visto hombres cambiar antes. Generalmente requiere que pierdan algo que valoraban más que hacer lo correcto. Roberto casi pierde a su hijo. ¿Y nosotros hemos cambiado?» María pensó en la pregunta durante varios minutos. «Creo que hemos recordado quiénes somos realmente», dijo finalmente. «Durante un tiempo, casi dejamos que la frustración y el sistema nos hicieran olvidar que merecemos respeto, pero nunca perdimos nuestra dignidad. Solo tuvimos que luchar para que otros la reconocieran. 2 años después, Carlos fue promovido a capitán y asignado a dirigir un nuevo programa nacional de apoyo a veteranos. Roberto había sido nombrado director de la organización no gubernamental donde trabajaba y había implementado programas que habían ayudado a miles de veteranos en todo el país. María había respondido bien al tratamiento, y aunque todavía luchaba contra el cáncer, tenía una calidad de vida mucho mejor gracias a los medicamentos que ahora podíamos costear. Y yo había encontrado un nuevo propósito como defensor de derechos de veteranos, usando mi experiencia para ayudar a otros a navegar el sistema y asegurar que recibieran el respeto que merecían. En mi mesa de trabajo tengo una foto de la cena que tuvimos después de la ceremonia en el museo. Roberto, Carlos, Patricia, María y yo, todos sonriendo alrededor de una mesa, unidos no por sangre, sino por respeto mutuo y lecciones aprendidas a través de la adversidad. A veces, los hijos deben enseñar honor a sus padres. A veces, los sistemas pueden cambiar cuando suficientes personas buenas deciden que el status quo es inaceptable. Y a veces, los actos de bondad que realizas sin esperar nada a cambio regresan para salvarte cuando más los necesitas. Pero más que nada, había aprendido que la dignidad humana no es algo que otros pueden darte o quitarte. Es algo que posees inherentemente y que solo puedes rendirla por tu propia elección. Nunca me rendí. Y al final, esa determinación no solo me salvó a mí, sino que salvó a una familia y ayudó a reformar un sistema que había perdido de vista su propósito original. Porque al final, todos merecemos ser tratados con respeto, especialmente aquellos que han dado tanto por otros. Y a veces, solo a veces, el universo conspira para asegurar que esa justicia finalmente se cumpla. Esta historia nos recuerda que todos merecemos ser tratados con dignidad, especialmente aquellos que han servido a otros. ¿Has experimentado alguna vez discriminación o maltrato en oficinas gubernamentales?
¿Crees que los sistemas burocráticos a veces olvidan su propósito de servir a las personas? ¿Has sido testigo de cómo un acto de valor en la juventud puede impactar a alguien para toda la vida? ¿Qué opinas sobre la importancia de que las nuevas generaciones desafíen las actitudes incorrectas de sus mayores? ¿Has visto cómo las conexiones humanas pueden superar las barreras institucionales? Comparte tu experiencia sobre cómo defender tu dignidad cuando otros tratan de quitártela en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.